rey, el rey Ezequías, lo caracterizan en Segunda Reyes por haber puesto su esperanza en Dios. Y este es el comienzo, es la base de toda relación con Dios, poner nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, porque sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Entonces, el principio de cualquier vida exitosa, de cualquier vida individual o como iglesia que agrade a Dios, es poner nuestra esperanza, nuestra fe en Él. Ahora, Ezequías no tuvo el privilegio de tener una familia que temiera a Dios. Su padre había sido uno de los malos reyes y había incluso cerrado el templo, había sacado las cosas del templo que pertenecían al culto del Señor, se había portado mal, había permitido y había incluso él mismo hecho sacrificios humanos, había pasado sus hijos por fuego, había hecho cosas aberrantes delante de los ojos de Dios. Y durante la infancia y la adolescencia de Ezequías, su padre fue rey, un rey que no agradó a Dios. Ezequías no tuvo buenos modelos. Sin embargo, él dispuso su corazón para agradar y obedecer a Dios en todo. Y ahora les invito a que vayamos al libro de Segunda Crónicas y vamos a ver algunas de las características de este rey que encontramos en esa parte de la Biblia. Segunda Crónicas, capítulo 29. Y quiero resaltar en esta noche 4 características que tuvo este rey. Ahora, aclaro que no fue un rey perfecto, tuvo sus fallas, sus defectos. Si ustedes leen con detenimiento estos próximos capítulos, no los vamos a leer completos porque son muy largos, pero después los pueden leer en sus casas. Ezequías se equivocó. También nosotros nos equivocamos, pero tenía bien sus prioridades, tenía su esperanza puesta en el Señor y como ya hemos leído, la caracterización de este rey fue que hizo lo recto ante los ojos de Dios porque él quiso agradar a Dios. Hermanos, amigos, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, allí comienza una vida nueva, una vida que puede agradar a Dios. Y les invito a que pongan su esperanza y su fe en Él. Pero vamos entonces a 2 Crónicas, capítulo 29, y allí vamos a encontrar la primera característica que para mí me llama muchísimo la atención de cómo fue este rey Ezequías. El rey Ezequías supo poner prioridades en su vida. Ahora, ¿qué es lo más importante? Él tenía todas las posibilidades de hacer lo que quería, más en esa época que los reyes tenían poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Podían declarar que alguien tenía que morir y lo mataban y ya estaba, nadie lo cuestionaba, ¿sí? Él tenía todas las posibilidades de hacer lo que él quería. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que él hizo primero. Fíjense lo que dice 2 Crónicas 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Parecido a lo que ya leímos en 2 Reyes. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y ahora, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjense qué hizo en primer lugar en su vida, en su reinado, mejor dicho. ¿Qué fue lo primero que hizo? En el primer año, en el primer mes, y más abajo en el pasaje leemos el primer día, o sea, ni bien le pusieron la corona en la cabeza, ¿qué hizo Ezequías? Fue a la casa del Señor y empezó a ordenar ese templo que estaba todo descuidado, cerrado, sin culto al Dios verdadero. ¡Qué tremendo ejemplo para nosotros! Él puso sus prioridades en el Señor. Puso lo espiritual por encima de todas las demás cosas. Por encima de su comodidad personal, por encima de incluso de la economía de la nación. No es que se puso a ordenar los impuestos y las leyes y tratar de cambiar cosas que bien podría haber hecho, sino que él
puso su mirada en las cosas de Dios. Ezequías fue un hombre de fe y como hombre de fe puso su prioridad en el Señor. Vamos a ver qué hizo. En primer lugar, dice entonces en el versículo 3 que él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué esto? Porque su padre las había cerrado, les había sacado las láminas de oro que tenía, había destruido prácticamente y el templo estaba cerrado. Luego, lo que hizo fue convocar a los sacerdotes y levitas, que era la clase que estaba dedicada al culto y que no estaban cumpliendo sus funciones en ese momento, los convocó y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, versículo 5, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Órdenes muy claras. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, y él explica, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Entonces, él lo primero que hace es ordenar la limpieza. Y en el versículo 5 leemos que él quiere que se santifiquen, que ellos mismos como personas se santifiquen y luego que empiecen la limpieza material. En versículo 10 dice, ahora pues yo he determinado, dice el rey Ezequías, hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y pensaba, ¿no?, que realmente Ezequías no era que él iba a hacer pacto, porque Dios ya había hecho pacto con su pueblo, sino que iba a cumplir su parte del pacto. Dios siempre cumple su parte del pacto. Somos nosotros los que nos hemos alejado, los que no obedecemos y no estamos en relación correcta con Dios. Y lo que Ezequías estaba proponiendo al pueblo, en primer lugar a los levitas y sacerdotes, era que ellos tenían que renovar su relación con el Señor. Para que Dios se agrade en nuestras vidas, debemos constantemente estar renovando nuestra relación con el Señor, manteniéndonos en comunión constante. Y cuando pecamos, ¿qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tengamos las cuentas cortas con el Señor. Ezequías lo que quiso era que su pueblo estuviera en buena relación con Dios. Y les ordenó que hicieran una limpieza profunda. El versículo 18 empieza a enumerar todas las cosas que hicieron. Yo las voy a enumerar nomás. Dice que limpiaron toda la casa de Jehová, el altar, todos sus instrumentos, la mesa de la proposición, todos los utensilios, y prepararon y santificaron todos los utensilios que habían sido desechados por el rey Acaz anterior. Luego, versículo 20... sigue enumerando las cosas que hicieron los sacerdotes y levitas. Fueron al rey y le comentaron que ya en 7 días habían logrado la limpieza. En el 8º día fueron y le dijeron al rey, ya hemos terminado todo. Una limpieza profunda, total, pero lo habían hecho en buen tiempo. Entonces dice que el rey Ezequías, versículo 20, levantándose de mañana, otra vez vemos esta prioridad del rey, no se quedó durmiendo hasta las 10 de la mañana, sino que inmediatamente él tomó cartas otra vez en el asunto. Levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y allí ofrecieron sacrificios en pedido de perdón a Dios, porque estos sacrificios realmente eran para pedir el perdón de Dios sobre su pueblo. Todo esto nos muestra de qué manera el rey Ezequías, junto con el pueblo que ahora sí lo acompañaba, él logró poner las cosas de Dios en primer lugar. Dice que también ellos comenzaron a alabar con instrumentos, con cánticos, buscando adorar al Señor. Fíjense lo que dice, después de que ellos ofrecieron los sacrificios, dice en el versículo 26,
25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías santificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Qué hermoso el tiempo de alabanza que tuvimos hace un rato, ¿no? Imagínense toda una multitud del pueblo de Israel reunidos allí en el templo en Jerusalén, adorando al Señor. Y es notable que dice que cantaban el cántico de Jehová. Es decir, cantaban alabando al Señor y con palabras seguramente del rey David, que había compuesto tantos salmos, y de otros que habían escrito estos salmos para ser cantados. Qué bueno alabar al Señor y que Él sea el centro de nuestra adoración. Fíjense que en todo esto Ezequías tenía como centro al Señor. La limpieza del templo en su propia vida, que puso las cosas de Dios en primer lugar, y luego en la adoración el centro era el mismo Señor. Y me hace recordar lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gozo en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cada uno hacía lo que debía hacer. Es notable, ¿no? Parece redundante cuando dice los cantores cantaban y los músicos tocaban sus instrumentos y los trompeteros tocaban sus trompetas, pero es una forma de mostrar que cada uno cumplía el rol que debía tener, cada uno estaba usando el don que Dios le había dado y estaba cumpliendo con su responsabilidad. Y cumplir nuestra responsabilidad en la iglesia es también darle prioridad a las cosas de Dios. Si tenemos una responsabilidad, hermanos, debemos cumplirla, porque delante del Señor estamos y le servimos. En 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en Efesios 4:11-16, no lo vamos a leer ahora, pero nos habla del fin de los dones, que cada uno pueda ejercitar sus dones para que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Y es hermoso pensar que cada uno está ayudando a los demás en la iglesia a llegar a la meta que Dios nos ha puesto, que es ni más ni menos que asemejarnos al Señor Jesús. La prioridad número 1 de Ezequías entonces fue restablecer el culto, que para el pueblo de Israel en ese momento implicaba restablecer la relación del pueblo con su Dios. Y es así como Dios quiere que nosotros tengamos nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿El Señor es nuestra prioridad? Es una pregunta que cada uno se debe hacer, que cada uno de nosotros debemos plantearnos. ¿Estamos buscando realmente agradar a Dios con nuestras vidas? Dios produce el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que poner también nuestra voluntad para tener esta prioridad. El Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como individuos debemos buscar al Señor en primer lugar. El Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y nosotros como pueblo de Dios somos nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Primera característica del rey Ezequías es que puso prioridades espirituales. La segunda característica que quiero que notemos en esta noche es que fue obediente. Ni bien terminó la limpieza del templo, él se dispuso a celebrar la Pascua. Ahora hacía muchísimo tiempo que no se celebraba la Pascua, y la Pascua era algo que Dios había ordenado que el pueblo debía observar todos los años en determinada fecha, y muy pocas veces en la historia de Israel se logró cumplir con esta fiesta tal como Dios la había instituido.
¿Qué se recordaba en la Pascua? La liberación del pueblo de Dios de Egipto, cuando el ángel de Jehová pasó y mató a todos los primeros primogénitos, y los que pintaron los dinteles con sangre de un cordero fueron salvados. Un tipo de lo que iba a pasar con el Señor Jesús, que es nuestra Pascua, y que Él murió por nuestros pecados para darnos la salvación. Ezequías, en esas prioridades que él se había propuesto cumplir, quería obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Y lo que él propuso entonces ahora a sus príncipes, a sus gobernantes y a todo el pueblo fue celebrar la Pascua. No lo habían podido hacer en la fecha establecida porque el templo estaba todo sucio, todo descuidado. Entonces ni bien terminaron la limpieza del templo y tuvieron esa gran reunión de alabanza, de adoración, Ezequías dice: vamos a celebrar la Pascua de Jehová. Vamos a celebrar la Pascua tal como Dios la ordenó. Y otra vez vemos entonces cómo él dispuso su corazón para hacer lo que Dios quería. Entonces, ¿qué hizo? Propuso que por todo Israel mandaran invitaciones. Ahora, en esta época del rey Ezequías, el reino estaba dividido. Había el reino del norte y Judá y Benjamín en el sur, que habían quedado con la línea davídica de reyes. Había mucha idolatría en el norte, había idolatría también en el sur, pero en el norte tenían otro rey. Sin embargo, Ezequías extendió la invitación para la Pascua a todo el territorio de Israel. Y la Biblia nos dice allí que mandó correos, pregones, ¿no es cierto?, con cartas del rey y de los príncipes, invitando al pueblo a la Pascua en Jerusalén. Y los correos iban, ¿no es cierto?, no en sus vehículos, pero quizás a pie o en burros o caballos, no sabemos bien cómo se movilizaban, pero desde el extremo norte de Dan, que era una de las tribus de Dan, que estaba bien en el norte de Israel, menciona hasta Beerseba, que estaba bastante más al sur de Jerusalén, en toda la extensión de lo que había llegado a ser el reino de Israel, en los mejores tiempos, allí fueron los correos, y a cada pueblo que llegaban, invitación del rey Ezequías de Judá: vengan a Jerusalén a la Pascua de Jehová. Pero no era simplemente para un fin de semana turístico, como muchas veces la Pascua ahora, ¿no? No era una Semana Santa para viajar nomás a Jerusalén de visita, porque en el pregón, la invitación que ellos estaban extendiendo a todos los que quisieran, había un contenido espiritual. Y vamos a ver qué es lo que decía esta invitación. Versículo 6 del capítulo 30 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vengan de turismo a Jerusalén. No. ¿Qué dice? Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria, porque ya muchos del reino del norte habían sido llevados cautivos como castigo de Dios. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Un mensaje con un contenido espiritual, de obediencia, de confesión de pecados, de renovación de la relación con Dios. Y así fueron los mensajeros. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Pero ¿cuál fue la reacción? Se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, en el mes segundo, una vasta reunión.
Qué hermoso que muchos aceptaron la invitación, a pesar de que otros se burlaron. Nunca vamos a tener un resultado del 100%. Siempre va a haber gente que se niega, que rechaza el mensaje de salvación. Pero esto no quita que debemos seguir proclamándolo. Y así se fueron reuniendo en Jerusalén para celebrar esta Pascua que iba a ser una Pascua memorable. Y entonces, todavía antes de poder celebrar la Pascua, tuvieron que hacer una limpieza, porque todavía había altares en la ciudad. Habían logrado la limpieza del templo, pero todavía había altares en la ciudad. Así que versículo 14 dice: levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Estamos recién en el segundo mes del reinado de Ezequías, Todo esto había hecho Ezequías. Todavía no ordenó los impuestos, ni arregló la economía, ni nada por el estilo. Puso la prioridad en el Señor. Y dice aquí que los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre, y empieza a contar todo lo que pasó durante esta Pascua. Así entonces fueron cumpliendo lo que Dios les había mandado. La obediencia es una muestra de nuestro amor a Dios. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14, versículo 15. Y en Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. Dios busca nuestra obediencia. ¿Por qué Ezequías agradó a Dios? Porque puso sus prioridades y porque obedeció a Dios. Y esta Pascua que ellos festejaron fue una Pascua tremenda en todo sentido, porque estuvieron rigurosamente cumpliendo todos los mandatos que Moisés había dejado. En el versículo 22 del capítulo 30 leemos que después de todos los sacrificios, después de que habían hecho lo que ya estaba en la ley, habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y luego, como había sido tan hermosa la fiesta, decidieron extenderla 7 días más. Así que la Pascua ese año duró 14 días. Realmente una fiesta para todo el pueblo, una muestra de cómo Dios nos da gozo y alegría cuando le obedecemos a Él. Porque es cierto, hermanos, cuando uno hace lo que Dios pide, Dios nos da gozo y alegría en nuestra obediencia. Por más que sea difícil, muchas veces es difícil obedecer a Dios, pero cuando tomamos ese paso de fe y obedecemos al Señor, Él nos llena de gozo y alegría. Una tercera característica, y esta característica nos habla de lo que pasó después de la Pascua, ¿sí? Porque después de la Pascua la vida tenía que continuar. Y vamos a ver que la tercera característica de Ezequías, que también se transmitió al pueblo, en especial, fue la del servicio. La obediencia llevó al servicio. No solamente 7 días o 14 días de fiesta. Después de la fiesta, ¿qué? ¿No es cierto? Y a veces estamos en un punto muy alto de emoción, en una reunión hermosa, cantamos, alabamos al Señor, estamos muy felices, pero después llega el lunes a la mañana. Y el lunes a la mañana hay que levantarse, hay que ir temprano al trabajo, a la escuela, a nuestras actividades, y por ahí ¡pum!, nos desinflamos como un globo, ¿no? Sí, pero ¿qué vamos a ver acá? ¿Qué pasó después de la Pascua? Y vamos a ver que esto se tradujo en servicio. Y aquí entramos al capítulo 31, versículo 1. Dice: hechas todas estas cosas, lo de la Pascua, todos los de Israel que habían estado allí tuvieron que volver a casa. Salieron por las ciudades de Judá, pero antes de llegar a casa, fíjense lo que hicieron. Salieron por las ciudades de Judá y
quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, que eran tribus que no pertenecían a Judá, hasta acabarlo todo. Es decir, la obediencia en la Pascua se tradujo en obediencia de seguir sacando lo que a Dios no le gustaba de sus vidas. Y esto es muy importante porque no es solamente el emocionalismo de poder estar en una reunión y gozarnos y alegrarnos y cantar y estar felices. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia, nuestro servicio a Él y seguir viviendo como Él quiere de lunes a sábado para luego congregarnos de nuevo y poder alegrarnos de nuevo. Pero en el lunes a sábado es donde está nuestro servicio al Señor y nuestra obediencia a Él. Y en este servicio dice que ellos quitaron todos los lugares altos, todas las imágenes, y me gusta que repite varias veces todo, hasta acabarlo todo. Hicieron otra vez una limpieza total. Y luego, dice, cada uno se volvió a su posesión, es decir, cada uno se fue a su casa a seguir con su trabajo. Pero Ezequías ahora sí tenía que reorganizar su reino. Y lo primero nuevamente que hizo Ezequías fue otra vez en lo espiritual. Versículo 2, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey Ezequías ordenó a los sacerdotes y levitas para que el culto continuara, para que cada uno cumpliera con su responsabilidad. Y por si había algún problema de falta en lo económico, fíjense lo que dice ahora. Versículo 3, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, y así sigue, y luego ordenó al pueblo que ofrendase. ¿Sí? En los versículos que siguen dice que el pueblo ofrendó abundante y generosamente, pero tuvieron un ejemplo en Ezequías, que él de su propia economía, de su propia hacienda, ofrendó al Señor. El servicio debe caracterizarnos como hijos de Dios, debe ser algo que brota naturalmente de nuestro corazón. Cuando somos obedientes al Señor, eso se traduce en acción, se traduce en hechos concretos en la iglesia y fuera de la iglesia para la gloria de Dios. Amén. Gracias. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿somos obedientes y responsables en nuestro servicio al Señor? Si se nos ha dado una responsabilidad, ¿lo hacemos con alegría? ¿Servimos al Señor como Él quiere? Quiero compartirles un texto del libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, que dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Dios nos manda no solo a obedecerle, sino también a servirle y seguirle escuchando su voz. Amén. La cuarta y última característica que encontramos en Ezequías nos va a sorprender, porque podríamos decir, bueno, Ezequías estaba en la cúspide, ¿no?, de su relación con el Señor, todo iba bien en el pueblo, en el culto, estaban obedeciendo al Señor, estaban sirviendo, estaban llenos de alegría, de alabanza, de gloria a Dios. Y fíjense cómo comienza el capítulo 32, y es algo muy notable. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y aquí encontramos que ese gran contraste. Después de esta fidelidad, después de todo lo que Ezequías había hecho, vino una prueba tremenda. Y uno podía decir, ¿pero cómo?
¿No era que Dios estaba contento con Ezequías? ¿Por qué permitió que pasara por una prueba justo en ese momento que él estaba tan lleno del Señor y que el pueblo lo acompañaba y que habían sacado los ídolos? ¿Por qué ahora tiene que venir un rey a invadirnos y conquistarnos? Parece una contradicción, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo reaccionó Ezequías frente a la prueba, porque las pruebas vienen, ¿sí? Las pruebas vienen a nuestra vida. Dios las permite para algo, pero depende de lo que está en nuestro corazón, cómo reaccionamos a esas pruebas, cómo reaccionamos a las tentaciones, que también son una forma de prueba, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionamos cuando el enemigo quiere derribarnos, destruirnos, desanimarnos? ¿Cómo reaccionamos? Este rey asirio vino con burlas, vino con amenazas, vino con desprecio hacia Dios, diciéndole a Ezequías y a todo su pueblo, se encargó bien de que el pueblo escuchara todas esas amenazas y lo que estaba diciendo que Dios era como cualquier otro Dios de todos los pueblos y que no los iba a poder salvar frente al poderío del imperio de Asiria. Y así los tuvo. ¿Qué hizo Ezequías? Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que hizo. En primer lugar, cuando escuchó y supo que había venido Senaquerib y que estaba con intención de conquistar a Jerusalén, tomó consejo con sus príncipes, versículo 3 del capítulo 32, con sus hombres valientes y decidieron actuar rápidamente. ¿Qué hicieron? Cegaron las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para que el enemigo no tuviera acceso fácil al agua. Si un ejército enemigo estaba sitiando la ciudad y estaban dispuestos a quedarse todo el tiempo que fuera necesario hasta que la ciudad sucumbía, entonces iban a necesitar agua. Ezequías, con muy buen tino, dijo: vamos a tapar todos los pozos, las fuentes de agua, para que ellos no tengan un acceso fácil. A lo sumo tendrán que empezar a cavar de nuevo. Dejó lo que había en la ciudad, para la ciudad. Bien, actuó rápido. Él sabía que si podía detener un poco al enemigo, tenían un poquito más de tiempo. Y pensaba que a veces cuando viene la tentación tenemos que actuar rápido, tapar, sacar, ¿no es cierto?, aislar todo lo que puede hacernos pecar más. Si hay un programa de televisión o de internet o alguna cosa que pone malos pensamientos en nuestra mente, que nos damos cuenta que nos está haciendo mal, que nos hace pensar malas cosas, ¿y qué tenemos que hacer? Taparlo, ¿no? Apretar el botoncito, cambiar de programa, cambiar de página. Eso tenemos que hacer como hizo Ezequías, que tapó los pozos para que el enemigo no tuviera fácil acceso al agua. También, ¿qué más hizo? Dice versículo 5, que edificó los muros caídos con ánimo resuelto. Y muchas veces el enemigo tiene entrada a nuestras vidas porque hemos permitido que nuestros muros decaigan, que haya huecos en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice: con ánimo resuelto reedificó aquellas partes que estaban flojas. Si hay algo en nuestra vida que está flojo en nuestra relación con el Señor, entonces debemos, frente a la prueba, frente a la tentación, debemos reedificar esa relación con el Señor para que nuevamente estemos fuertes y no haya puntos vulnerables en nuestra vida para el ataque. Versículo 7, ¿qué más hizo? Animó al pueblo. Y qué bueno que podamos animarnos unos a otros. Y si vemos un hermano que está desanimado, que está caído, que se está alejando, tratar de animarlo. Versículo 7 dice que Ezequías habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ahora, el ejército asirio era muy numeroso. Un poquito más adelante habla de que había al menos 185.000 soldados, muchos. No sé si había tantos soldados en Jerusalén, pero Ezequías estaba confiando en el Señor, porque la cuarta característica que estamos viendo aquí es su dependencia del Señor. Ezequías dependió del Señor en todo lo que él hizo. Y él los animó de esta manera. Dice el versículo 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas.
y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, siguió el ataque, siguieron las burlas, siguieron las amenazas. El relato es bastante largo, pero en un momento Sennacherib mandó cartas, y estas cartas Ezequías las recibió, y eran cartas con blasfemias contra el nombre del Señor. Y aquí vemos nuevamente qué fue lo que hizo Ezequías. Él se presentó delante del Señor. Y vamos ahora al otro pasaje paralelo que tenemos en Segunda Reyes, capítulo 19. Y allí vemos qué hizo Ezequías con esas cartas. Versículo 1 de Segunda Reyes 19 dice: y cuando Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Luego consultó con el profeta Isaías. Y un poquito más adelante, en el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y me gusta muchísimo esta imagen de que él tomó la carta. Ahora, Dios no sabe todas las cosas. Dios no sabía lo que había en esas cartas, pero esto era algo que Ezequías necesitaba. Llevar esta muestra de la amenaza y del miedo y de la angustia que él sentía directamente en forma concreta, material, a Dios. Y puso las cartas delante de Dios y dijo: Dios, escucha, mira lo que me están diciendo, lo que están diciendo de ti en estos momentos. Están hablando mal del Dios de Israel. Y Ezequías, angustiado, oraba al Señor. Estaba dependiendo de Dios en ese momento. Y hay un texto aquí en su oración, versículo 15, que dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y sigue hablando del Señor, y en el versículo 19 dice: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Así vemos que Ezequías dependió del Señor para salir de ese problema tan grande que estaba teniendo él y su pueblo. Y Dios contestó maravillosamente. Mandó a su ángel para que hiriera al ejército asirio, y en esa ocasión murieron 185.000 soldados de los asirios, y el rey volvió a su país porque ya no podía seguir más atacando a Jerusalén. Jerusalén fue salvada, y Dios le prometió a Ezequías que al tercer año ya iban a estar cosechando otra vez en sus campos, porque iba a darles paz. Sennacherib mismo fue matado por sus propios hijos, así que fue una tremenda muestra de quién realmente era Dios. Amén. La historia de Ezequías continúa, tuvo sus desaciertos, sus fallas, pero lo que podemos ver en estas 4 características es a un hombre que buscó agradar a Dios. Y les animo, hermanos, como iglesia, como individuos, como hermanos en la fe, que cada uno de nosotros podamos buscar a Dios como lo buscó Ezequías, poniendo prioridades en nuestra vida, prioridades espirituales, siendo obedientes, sirviendo al Señor y dependiendo del Señor para todo lo que necesitemos. Que el Señor nos ayude y que puedan seguir cumpliendo años. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.